Bueno, mis hermanos, esta mañana vamos a hablar acerca de la epístola de Pablo a Timoteo. Creo que es un pasaje bastante interesante por lo que él expresa. El apóstol Pablo habla cómo debemos nosotros como cristianos conducirnos y cómo nosotros debemos responder ante aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio. Y para esto hay que tener un corazón enseñable. Así que sea nuestro Dios el que prepare nuestro corazón para poder escuchar su palabra con humildad y poder reconocer que quizás muchos de nosotros no estamos viviendo en conformidad a lo que vamos hoy a ver. Ahora bien, la predicación fiel, esa predicación bíblica, esa predicación expositiva, sin duda alguna involucra presentar a Cristo tal como es revelado en la Escritura. Sin embargo, a pesar de que hay un grupo de hombres fieles a la palabra de Dios, también hay otros que desean deformar la palabra de Dios, desean deformar al Cristo de la Biblia, y estos hombres son conocidos como falsos maestros. Estos falsos maestros deben ser tratados por los verdaderos maestros de forma justa como siervos del Señor. No sé si a veces te parece un poco indignante cuando alguien habla mal acerca de alguien que tanto amas y aprecias y estás a punto de explotar, estás a punto de sacar lo peor de tu corazón, ¿cierto? Cuando alguien habla mal de nuestros padres, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra nación, de nuestra fe, nos molestamos. Pero Pablo te va a enseñar hoy a ti aquí y a mí, nos va a enseñar cómo reaccionar y cómo frenar nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y no podemos fiarnos de él. Así que hoy va a ser un día donde Pablo no solamente habla a Timoteo, sino también te habla a ti y me habla a mí. He titulado el sermón de hoy, Vasos que honran la verdad. Vasos que honran la verdad. Es un sermón que lo he estructurado en dos partes. En primer lugar, vamos a ver instrucciones para un vaso de honra, versículo 20 hasta el versículo 26. Y en segundo lugar, veremos los peligros al resistir la verdad. Capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 9. Los peligros al resistir la verdad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender esta mañana? Bueno, en una sola frase, lo que tú y yo vamos a aprender hoy acá es que los vasos que honran al Señor siempre proclamarán la verdad ante los peligros que vendrán. Los vasos que honran al Señor siempre proclamarán la verdad ante los peligros que vendrán. Hermanos, si tú eres un vaso de honra, vas a tener que enfrentar los peligros que van a venir. Si tú eres un hombre fiel a la verdad, al Evangelio, tú vas a tener que soportar los resultados o las consecuencias de proclamar esa verdad. Dicho esto, quiero que recuerden que Pablo está preso, es su última carta, le quiere escribir a Timoteo y aquí le dice a Timoteo, Timoteo, lo que deseo es que tú seas un instrumento para la gloria de Dios y para la expansión del Evangelio. ¿Por qué? Pablo está a punto de morir y ya el Evangelio no va a seguir siendo proclamado por la vida de Pablo porque él va al martirio. Pero hay hombres fieles que aún quedan. Y Pablo dice, uno de esos hombres fieles eres tú, Timoteo. Así que Timoteo, tú debes ser un instrumento para el Evangelio. Tú debes ser un instrumento para la expansión del reino, Timoteo. Y aquí quisiera ir al primer punto, instrucciones para un vaso de honra. Vamos a leer segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 26. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto,
Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hermanos, terminada esta lectura, tú puedes ver cómo Pablo lo primero que hace con Timoteo es darle una ilustración. Pablo utiliza una ilustración para mostrar la variedad de personas que hay en una casa. Y en esa ilustración, Pablo le dice al joven Timoteo, tú debes huir, tú debes desechar, pero también tú debes seguir algo. Y la manera en que tú, Timoteo, debes seguir esta verdad es con la finalidad que si el Señor tiene misericordia de aquellos vasos deshonrosos, ellos sean alcanzados por Dios para arrepentimiento y conozcan la verdad. Hermano, aquí hay muchas cosas que podemos sacar. Y entre una de ellas hay algo muy llamativo. Nunca des por perdido a aquellos hombres que fueron arrastrados por los falsos maestros. Nunca los des por perdido. Pablo le dice a Timoteo, aquellos hombres que fueron arrastrados por los vasos deshonrosos, a esos hombres tú debes corregir con mansedumbre, tiernamente, Timoteo. Porque quizás el Señor tenga misericordia de ellos y ellos le conozcan a Él y puedan escapar del lazo del diablo. Ahora bien, vayamos a lo primero. Esta ilustración, ¿de qué habla? Pablo le dice a Timoteo, hay una casa grande y en esa casa grande hay muchos instrumentos. Y en esa casa grande donde hay muchos instrumentos, unos instrumentos son para honra y otros son para deshonra, Timoteo. Versículo 21, Pablo le dice, por tanto, para concluir esta ilustración, Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que mi hermano hablaba la semana pasada. Los vasos deshonrosos deben limpiarse de las vanas palabrerías y profanas. Los vasos deshonrosos y todos debemos limpiarnos de la seducción de Himeneo y de Fileto. Pero Pablo aquí también nos sigue mostrando algunas características de estos vasos deshonrosos. Timoteo, tú debes limpiarte de las pasiones juveniles. Debes limpiarte también, como lo expresa aquí, al rechazar de los razonamientos necios e ignorantes. Debes limpiarte de los altercados. De esas cosas, Timoteo, tú debes de limpiarte. Ahora, bueno, ¿quién es el dueño de esta casa? Porque dice que la casa es sumamente grande y en esta casa grande hay muchos instrumentos. Si tú sigues leyendo, el Señor nos expresa por medio de las palabras de Pablo a Timoteo que esta casa grande es de Él. Esta casa grande es del Señor. Y esta casa grande del Señor, Él tiene muchos instrumentos que son siervos. Y estos siervos, para que sean útiles en la casa, ellos deben ser vasos de honra. Y cuando tú hablas acerca de honrar, estás hablando acerca del respeto que merece alguien. Así que los instrumentos de esta casa deben ser instrumentos que respeten al amo de la casa. Timoteo es llamado a respetar al amo de la casa y esta casa es grande. Así que el dueño de esta casa grande es el Señor. Porque Pablo le dice a Timoteo, deben limpiarse de todas estas cosas con la finalidad
Y mira cómo lo expresa él en el versículo 21. Con la finalidad de que sean un vaso para honra, santificado, útil para el Señor. ¿Por qué limpiarme de estas cosas? Debes limpiarte de estas cosas para ser útil al Señor. ¿Cuál Señor? El dueño de la casa grande. Así que el dueño de la casa grande es el Señor y Timoteo debe ser un siervo que honra al Señor. ¿Para qué? Para que sea útil. Hermanos, esto tiene que ver con la iglesia local. La iglesia local tiene un Señor. Y quizás tú te puedas preguntar, ajá, pero ¿quién controla y quién gobierna todo en una iglesia local? Una persona, el Señor. Pablo es claro aquí. Sí, una sola persona gobierna su iglesia, su casa grande. Y ese Señor es nuestro Salvador. Tú, Timoteo, que eres un pastor de la iglesia de Éfeso, tú eres un siervo. Tú no eres el Señor de la casa. ¿Ven cómo algunos pastores pueden llegar a tener el error de creer que ellos son el Señor de la iglesia? No. El Señor de la iglesia, ¿quién es? El Salvador, el Redentor. Así que todos los demás son ¿qué? Siervos. Pero aquí hay algo muy interesante. Estos siervos que honran al dueño de la casa deben ser útiles. Útiles. No todos los predicadores son útiles. No todos los pastores de una iglesia local son útiles. Pero aquí Pablo llama a los vasos de honra a ser hombres útiles. ¿Pero para quién? Para el Señor. ¿Cómo yo puedo considerarme una persona útil? En primer lugar, hay que recordar que Pablo le está hablando son a los predicadores, porque esta es una carta pastoral. Pero también Pablo te habla a ti y me habla a mí, como creyentes, y como parte de esos instrumentos que están en esa casa grande. Y la manera de ser útil en la casa del Señor es expandiendo el reino de Dios. La pregunta es, ¿quiénes pueden expandir el reino de Dios? ¿Solamente los pastores y predicadores? No. El domingo veremos también que los políticos también pueden expandir el reino de Dios. El ama de casa puede expandir el reino de Dios. El empresario puede expandir el reino de Dios. El cocinero, el educador, el zapatero pueden expandir el reino de Dios. La pregunta es, amado hermano, en esta mañana, ¿tú eres útil para el Señor? ¿Para el Señor de la casa? ¿Eres útil? Esa respuesta debes dársela a Él. Y tú, mejor que cualquiera, sabes si eres útil o no eres útil. Pero si tú no eres útil para el avance del reino y para la casa grande del Señor, entonces tú eres inútil. Y si eres inútil, entonces eres un obstáculo al reino de Dios. Ahora, en una casa grande pueden haber personas útiles que avancen el reino de Dios, pero también pueden haber obstáculos, personas que frenen el avance del reino de Dios. Sí, y es lo que Pablo está enseñando acá. Timoteo, aquellos que no se limpien de estas cosas, Timoteo, estos son un obstáculo al reino de Dios. Fijémonos lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Huye pues, Timoteo. Timoteo, huye. Hermanos, aquí hay tres instrucciones. Podemos decir que hay tres instrucciones. Hay dos verbos imperativos negativos que, en primer lugar, Pablo le dice, en negativos no, imperativos, donde Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú debes huir y tú debes desechar esto. Y luego, Timoteo, tú debes seguir esto. No se basa únicamente en desechar algunas cosas y dejar el vacío allí. No, significa desechar algunas cosas, reemplazarlas por otras cosas. ¿Ok? Así que tú debes alejarte de las pasiones juveniles. Tú debes alejarte y desechar, Timoteo, hermano, creyente, los razonamientos necios e ignorantes. Y tú debes también entender que no debes producir altercados, Timoteo, pero tú debes seguir algo. Tú debes seguir la justicia, la fe, el amor. Y esto es lo que caracteriza al siervo del Señor, un corazón puro. Así que todos aquellos que deseamos ser vasos de honra para el Señor,
tenemos que tener un corazón puro. Ahora, la palabra puro, con el versículo 21, límpiate de estas cosas. Limpiarse y ser puro es lo mismo. Santificarse, ¿ok? Debes estar apartado como creyente. Como cristiano, apártate de estas cosas. ¿Para qué? Para que sigas estas otras cosas. Entonces debes apartarte de las cosas de acá. ¿Cuáles son las cosas de acá? Pasiones desordenadas. Y creo que en el segmento que sigue vamos a ver de manera más detallada todas estas cosas. ¿Para qué? Para seguir aquello que caracteriza a un siervo del Señor. Amados hermanos, tú y yo hoy somos llamados entonces a alejarnos de aquello que caracteriza a los falsos maestros. Pero no solamente a alejarnos de esto, sino también a seguir algo. ¿Y sabes por qué debes seguir esto? ¿Sabes por qué debes seguir la justicia, la fe, el amor, lo que caracteriza un corazón puro? Lo que hace que tu corazón sea puro. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Porque el siervo del Señor, ¿quién es el siervo del Señor? El vaso de honra, el que es útil, Timoteo en este caso. Tú si eres creyente. Porque el siervo, ¿pero el siervo de quién? Señor. ¿Quién es el Señor? El dueño de la casa. Así que tú debes ser el siervo del Señor. Hermanos, ¿qué es un siervo? Es lo que hemos hablado tanto. Un siervo es un esclavo. Un siervo es una persona que está subordinada. Un siervo es una persona que no es libre del todo. Un siervo es un vasallo de Cristo. Tú y yo somos de alguien. Y si no somos de Cristo, somos del Dios de este siglo. Y tú debes entender para quién estás trabajando hoy. Tú debes meditar muy bien para quién trabajas. Si trabajas para Cristo o trabajas para alguien más. Hermano, es muy triste que nosotros digamos que somos de Cristo y no estamos trabajando para Él. Siervos del Señor, recuerda, eres siervo, eres un vasallo del Señor y el Señor es el dueño de la casa. Ahora, y el siervo del Señor, fíjate lo que no debe ser el siervo del Señor. El siervo del Señor no debe ser rencilloso. ¿Te ha pasado tú cuando hablas con algún cristiano? A mí me ha pasado. Cuando hablas con algún cristiano y todo lo que sale de su boca es odio, molestia, malestar, conflictos y más problemas. Todo lo que sale es eso. Hermano, el siervo del Señor. Aquí no dice pastores, a pesar de que le está hablando en primer lugar a los pastores, porque es una carta pastoral. Si tú eres considerado un siervo del Señor, fíjate lo que dice la palabra. Tú no debes ser rencilloso. ¿Sino qué? Sino amable para con todos. Y mira, me fascina la manera en que Pablo dice, amables para un grupo, no. Amables para los vasos de honra, no. ¿Amables para quién? Para con todos. ¿Quiénes son estos todos? Fíjate en la ilustración. Estos todos son vasos de honra y vasos de deshonra. Tú debes ser amable para con todos. Ah, bueno, el hermano está diciendo entonces que yo puedo ser amable, puedo salir y compartir con los falsos profetas, que yo puedo deleitarme con los falsos profetas. No, yo creo que Pablo es bastante claro en esto que él quiere dar a mostrar, que nos enseña, que nos muestra. Y si tú mismo te fijas en el pasaje, fíjate, si no debes ser amables para con todos, apto para enseñar. ¿Por qué debo ser amable? Porque debo enseñar. ¿A quién está entonces hablando Pablo en primer lugar? A los pastores. ¿Por qué? Porque ellos son los que enseñan en la iglesia local, en la casa del Señor. Entonces los pastores, ellos, en primer lugar, no son los únicos, pero los pastores, en primer lugar, deben ser amables para con todos, incluso para los falsos maestros, para con los falsos maestros. ¿Por qué? Porque debe ser sufrido. Y aquí me fascina cómo se conecta esto con Jesucristo. Isaías dice que Él es el varón de dolores, que cuando sufrió oprobio y el rechazo de los hombres, dice que no abrió su boca, que cuando estaba en la cruz simplemente dijo, hágase tu voluntad, Padre. Nosotros debemos seguir el ejemplo ¿de quién? Del siervo sufriente, de Cristo, el varón de dolores. Pablo le está diciendo a Timoteo, ahí está Cristo como ejemplo, como estándar. Y por eso, Timoteo, tú debes ser útil,
para el Señor, santificado. Timoteo, por eso tú debes seguir la justicia. Timoteo, por eso tú debes seguir el amor, la fe. ¿Por qué? Porque Cristo es el ejemplo a seguir, Timoteo. Cristo no fue él el hombre que abrió su boca. Él cayó y sufrió. ¿Qué es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo? Timoteo, haz lo mismo que hizo Cristo. ¿Qué es lo que Pablo nos está pidiendo a nosotros? Hermano, tú que eres siervo del Señor. Quizás no eres pastor, quizás no eres predicador de iglesia local, pero tú que eres siervo del Señor. Es suficiente ser un siervo del Señor. Simplemente útil para el Señor. Simplemente un vaso de honra. Si tú eres un vaso de honra, hermano, cuando sufras el oprobio, cuando hablen mal de ti, cuando quieran destruirte, cuando estén a punto de acabar con tu vida, guarda silencio. Que tu boca no se abra. Isaías dice que él fue como oveja al matadero. ¿Y sabes cómo es una oveja en el matadero? Guarda silencio. Hermanos, no importa que el matadero esté cerca, que sean tus propios amigos que te lleguen al matadero, no importa que sean aquellas personas con las que tú tanto confiabas, no importa. Guarda silencio y ve allá a ese lugar y que te degollen. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Él resucitó. Él es la primicia de la resurrección. Y si Él resucitó, yo también voy a resucitar. ¿Ves cómo Pablo va conectando todas las cosas? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Timoteo, no importa que yo muera en prisión. ¿Sabes por qué? Porque mi Señor fue como una oveja al matadero en silencio. Yo también voy a hacer lo mismo. Y por eso quiero que tú también hagas lo mismo, Timoteo. Pero vamos a seguir leyendo. Porque no solamente se trata de sufrir a través de proclamar el Evangelio de Cristo. Versículo 25. Y el 25 se conecta del por qué tú debes ser amable para con todos, incluso los falsos maestros. Versículo 25. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Ya aquí te está diciendo que dentro de esta frase todos están los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? Los vasos de deshonra. Estos vasos de deshonra se oponen ¿a quién? ¿Al siervo? No. ¿A quién? ¿A Pablo? No. Al dueño de la casa grande. ¿Se oponen a quién? Al Señor. ¿A quién? Al Evangelio, a la verdad. Es Cristo. Es el dueño de la casa, es el que controla todo, es el que maneja todo. Ellos se oponen a Cristo, al Evangelio. Pero Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que tú tengas relaciones con ellos. ¿Pero cómo? En fiesta, en comida, en viaje, en alegría, que sean nuestros amigos. No, corrigiendo. Debes corregir su falsedad. Debes reformarlos, Timoteo. Pero tiernamente. No importa que sea tu hermano, tu primo, que se haya alejado del Evangelio, pero tú estás en la obligación ¿de qué? De corregirlo tiernamente. Corregir, hermanos, corregir. No te olvides de esa frase. Corregir, reformar. ¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué los voy a corregir si ya no quieren? Si no aman a Cristo, ¿para qué corregirlo? Fíjate, por si acaso, también me fascina esta otra frase, por si acaso Dios, no Pablo ni Timoteo. Timoteo tiene un trabajo que hacer, ahí se acaba una vez que lo cumple. Pero el dueño de la casa grande, que es Dios, a ver si el dueño de la casa les da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Nunca des por perdido a aquellos hombres que fueron seducidos por los falsos maestros. Nunca los des por perdido. Así que corrígelos, háblale, muéstrale dónde está su error, dónde está su pecado, para así quizás el Señor pueda darles arrepentimiento. Aquí te enseña quién da arrepentimiento, el Señor. Si el Señor da arrepentimiento, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? Van a ser conducidos al pleno conocimiento de la verdad. Y un pecador siendo conducido al pleno conocimiento de la verdad, se escapa del lazo del diablo.
Ahora quiero pasar al segundo punto. Ya sabemos entonces las instrucciones para un vaso de honra. ¿Cuál? Para aquellos que se limpian. Desecha, huye. ¿Y qué más? Sigue. Esas son las instrucciones. ¿Por qué seguir? Para ver si estos que se oponen a Cristo puedan tener arrepentimiento para vida eterna. Fíjate cómo trabaja el cristianismo. El cristianismo trabaja para la salvación de los pecadores. Y esto es avance del reino. El avance del reino. Segundo punto, los peligros al resistir la verdad. Vamos a leer el capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresan más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Ahora estamos en un lugar, yo no sé si tú has ido a un centro comercial o has estado en alguna empresa o en algún sitio donde de repente las personas de limpieza colocan unos cartelones amarillos y unos muñequitos como que piso resbalado. Te dice peligro, no pasar. ¿Okay? Y ya tú eres consciente, aunque no sepas leer, que ese cartelón te está evitando ciertos problemas o inconvenientes que te puede quizás presentar si los violas. Nosotros vemos lo mismo acá. Pablo le coloca un cartelón a Timoteo y le dice a Timoteo, cuidado, peligro, Timoteo. ¿Cuál es el peligro? Pablo. Timoteo, lo que quiero que entiendas es que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos. ¿Cuáles son los últimos días? ¿Cuándo iniciaron los últimos días? ¿Cuándo acaban los últimos días? Bueno, los últimos días inician con la partida de nuestro Dios, con la venida de nuestro Dios. ¿Okay? Desde ese momento, en la encarnación y en lo que es la ascensión de Cristo, ya prácticamente allí comienzan los últimos días. Nosotros hoy también estamos en los últimos días. Los últimos días no significa, bueno, el año 2050, no. Los últimos días comenzaron desde hace tiempo. Así que estos hombres que Pablo está detallando de una manera muy clara y específica, estos hombres no son nuevos. Estos hombres tienen años de experiencia. Estos hombres, hermanos, se mueven de una manera sutil. Y Pablo aquí consigue el imperativo es evita. Ahora yo quiero unir aquellos tres imperativos con este. ¿Cuáles son? Huye, desecha, evita y sigue. ¿Qué debes evitar? Bueno, yo debo evitar corregirlos. No, porque tú debes seguir a Cristo para ver si estos se arrepienten. Pero entonces, ¿por qué Pablo aquí en el capítulo 3 dice evita? Aquí Pablo te está diciendo, evita relacionarte fuera de lo que ya te he mostrado en el capítulo 2 con estos falsos hombres. Porque en el momento que tú comiences a relacionarte con estos hombres, no para corregirlos, sino simplemente para deleitarte con ellos, te van a arrastrar como arrastraron a las mujercillas. Y Pablo sigue utilizando allí la misma palabra que había utilizado en la ilustración. Se meten en las casas.
y toman a las mujercillas, las cargan, y debido a sus propias concupiscencias, es decir, es cierto que los falsos maestros son culpables, pero estas mujercillas tienen un corazón corrupto y dañado. ¿Por qué? Porque por sus pasiones escuchan a los falsos maestros, dejan que la carguen y la sacan de las casas. ¿Recuerdan en la ilustración qué es la casa grande? Una iglesia local. Hermanos, Pablo nos está diciendo acá que en los últimos días van a haber tiempos muy peligrosos porque van a haber hombres amadores de sí mismos. Y fíjate, son prácticamente varios versículos que Pablo utiliza para describir a estos hombres. Y si lo está haciendo es por algo. Pablo está utilizando muchos versos y Pablo está utilizando palabras muy claras. Son amadores de sí mismos. ¿Qué hacen estos hombres? Hermanos, estos hombres le quitan la gloria que le pertenece a Dios y desea que las personas le den gloria a ellos. Estos hombres buscan el primer lugar, estos hombres buscan el ser reconocido, estos hombres buscan el ser amado, el ser importante, el ser la clave, el centro. Eso es lo que buscan estos hombres. Y Pablo dice, Timoteo, evítalos. Evítalos, Timoteo. Cuando tú veas a alguien hablando mucho de él, y mucho de él, y mucho de él, y de él, y de él, y de él, su evangelio es un evangelio deformado. ¿Ok? No es el evangelio de Cristo. No, es otro evangelio, como Pablo dice a los Gálatas. Es otro evangelio. Una persona que habla tanto de él y tanto de él está tratando de desplazar a Cristo para centrarse en él. Ahora, yo no me voy a poner de manera detallada a hablar cada uno de esto porque aquí se iría mucho tiempo. Sin embargo, hay cosas que quiero resaltar. Y estas cosas que quiero resaltar son cosas como que, versículo 6, Pablo dice, perdón, versículo 5, estos hombres tienen apariencia de piedad. Ahora fíjate, ¿dónde están estos hombres? Porque Pablo dice, tienen apariencia de piedad. Y creo que esto es lo más peligroso. Porque si esto lo conectas con la ilustración que Pablo da, Pablo dice en su ilustración a Timoteo que en una casa grande hay muchos vasos. Unos son vasos de honra y otros son vasos de deshonra. Te pregunto, ¿dónde están los vasos de deshonra? En la casa grande. ¿Dónde están los vasos de honra? En la casa grande. Así que en la casa grande hay hombres que aman a Cristo, que expanden el Evangelio, pero también hay hombres que no aman a Cristo y que buscan su propio bien. Fíjate ahora, versículo 5. Porque, bueno, versículo 5, teniendo apariencia de piedad. ¿Quiénes tienen apariencia de piedad? Los hombres que Pablo ha descrito. ¿Dónde están estos hombres? En la iglesia local. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a estas mujercillas. Pero estos hombres habían negado el poder de la piedad, del evangelio, de la verdad. Por eso tú debes evitarlos. Timoteo y hermanos. Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente. Timoteo, en la iglesia local de Éfeso, en esa iglesia local de Éfeso, no solamente hay personas que son vasos de deshonra, sino que hay hombres en el púlpito predicando un mensaje de piedad, con apariencia de piedad. Porque es muy peligroso esto, porque se parecen a nosotros. Hermanos, se parecen. Predican, hablan de Cristo, leen la Biblia. Son iguales. Son iguales. Parece que no hay mucha diferencia. Y Pablo le dice, evítalos. Y luego te dice, ¿por qué? Por eso es que nosotros no podemos movernos por sentimientos. Nosotros debemos, hermanos, ver lo que la palabra de Dios dice y seguir las órdenes del Señor de la casa. Ahora, Pablo le dice a este joven Timoteo, mira Timoteo, estos hombres entran en la casa, en la iglesia local con un fin. ¿Cuál es el fin? Destrucción.
¿Qué quieren hacer? Llevarse a los más débiles. Y obviamente los más débiles, en este caso, según lo que Pablo nos está mostrando acá, son mujeres. Las mujeres son un poquito más emocionales, más sensibles. Entonces, estos hombres que son muy sagaces, ellos van conquistando a estas mujeres para arrastrarlas. Pero no se trata únicamente de mujeres, también hay personas normales. Hermanos, hombres, jóvenes, que pueden ser seducidos por estos falsos maestros y los pueden sacar de las iglesias. Y Pablo sigue mostrando acá cosas que son muy esperanzadoras. Pero ante esas cosas, él le dice, estos hombres siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Fíjate, siempre están aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que tratan de dejarse enseñar. Así que ellos están en este local y ellos dicen, yo tengo un corazón enseñable. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, ellos tratan de aprender, de conocer, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Recuerdan lo que hacen los vasos de honra? Los vasos de honra deben corregir con ternura a los que se oponen para ver si llegan al conocimiento de la verdad. Pero ahora Pablo en el capítulo 3 dice, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿para qué yo le voy a corregir? Porque ese es tu trabajo y es el mío. Tu trabajo y el mío es ese, corregir a los que se oponen con ternura para que conozcan la verdad. Pablo dice en el capítulo 3 que nunca, pero nunca conocerán la verdad. Y tú dices, ¿pero por qué? Luego Pablo te dice, porque resisten la verdad. ¿Sabes por qué no pueden conocer o llegar al pleno conocimiento de la verdad? Porque ellos resisten, hermano. Ellos hacen una muralla a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que es proclamada y enseñada por los vasos de honra. Así que los vasos de honra están avanzando y proclamando toda la verdad por medio de la corrección. Pero cuando la verdad a través de los vasos de honra sale, ellos resisten. Entonces realmente no quieren ser enseñados. Porque ellos están resistiendo. ¿Y cómo resisten? Pablo le dice, nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Hermanos, ¿qué necesitan los que se oponen al evangelio? ¿Qué necesitan los que se oponen a la verdad? Una sola cosa, dejar de resistir. Deja de resistir. Sé vencido por la verdad. Sé vencido por la verdad, hermano, amigo. Tú esta mañana eres llamado por Dios, por este sermón, a ser vencido. Admite que necesitas ser derrotado. Ya basta de tanto orgullo. Ya basta de creer que tienes la razón siempre. Ya basta de justificarte. Ya. Eso no te va a llevar a nada. Tú necesitas ser vencido por la verdad. Pero recuerda algo, hermano, mi amigo. La verdad va a salir de los labios de un vaso de honra. Y aun cuando ese vaso de honra no lo soporte, aun cuando no lo ames, aun cuando sea tímido, cuando sea cobarde como Timoteo, aun cuando no tenga fuerza, lo que sale de su boca es corrección con ternura para que el Señor te dé el arrepentimiento y así tú seas conducido al pleno conocimiento de la verdad. ¿Sí entendimos eso? Necesitamos, hermanos, ser libres. Hermanos, necesitamos ser vencidos. Y recuerda que esta verdad no es de Timoteo, no es del siervo, no es de Pablo. Esta verdad es del dueño de la casa. Esta verdad es del Salvador, del Redentor, de Cristo. Pero ahí no se acaba todo. Pablo ahora utiliza una alusión. ¿Dónde está la alusión? Fíjate. ¿Ya la encontraste? Versículo 8. Ahí está la alusión. Pablo hace una alusión de lo que ocurrió en el pasado. Y Pablo dice, y así como Janes y Jambres, estos eran los magos de Faraón, ¿ok? No sé si recuerdas cuando llega Moisés y su vara se convierte en una serpiente y estos envidiosos dijeron, bueno, la mía también, y lanzaron y se convirtieron en una serpiente chiquitica y la de Moisés, ¡blum!, se devoró las otras dos.
Estos son esos hombres, ¿ok? No sé si lo viste en comiquita, en Semana Santa, o si lo leíste en la Biblia. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño que yo veía la comiquita y lo que me gustaba era eso. La vara de Moisés se convirtió en una serpiente grande y de repente ¡ploc! Se comía la otra dos. Eso me llamaba mucho la atención. Y Pablo hace esa ilustración. Así como Janes y Jambres se opusieron, fíjate, resistieron ¿a quién? A Moisés. ¿Qué era Moisés? Un vaso de honra. Moisés era un vaso de honra, útil para el Señor, apto para enseñar y corregir con ternura. Ellos, los magos, Janes y Jambres, se opusieron a Moisés de la misma manera. Fíjate, aquí Pablo es muy claro. Aquí no hace falta una interpretación exegética. Creo que Pablo es muy claro en sus palabras. Fíjate, de la misma manera, Timoteo, que estos también se oponen a la verdad. ¿Cuáles son estos? Los vasos de deshonra. Pero quizás te digas, bueno, pero se me olvidó quiénes son esos vasos de deshonra. Bueno, te voy a recordar quiénes son los que se oponen a la verdad. Aquellos amadores de sí mismos, aquellos jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Son ellos. Estos son los que se resisten a la verdad. Y Pablo no solamente él dice, bueno, voy a desistir ya de seguir dando calificativos. No, Pablo dice, hombres de mente depravada. ¿Quiénes son estos hombres de mente depravada? Estos que se oponen a la verdad. Reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más. Y aquí me llama la atención el versículo 9. Pablo admite, porque él lo está admitiendo, Timoteo, en la iglesia local de Éfeso, los falsos maestros están avanzando. Sí lo están haciendo. Están ganando espacio, están ganando terreno, han conquistado muchas cosas, Timoteo. Sí, es cierto. Parece que tú eres el único que queda, Timoteo. Pero sabes, Timoteo, ellos no progresarán más. Es decir, a pesar de la avanzada de los falsos maestros, ellos al final no triunfarán. No van a triunfar. Pablo es claro, Timoteo, no te desanimes, siervo, vaso de honra, no te desanimes si los falsos maestros avanzan y tú no progresas y el reino no avanza a través de ti, no te preocupes, porque si tú eres un vaso de honra, útil, apto para enseñar, para corregir, recuerda que estos falsos hombres que retienen la verdad no progresarán más. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que el Señor mismo, el dueño de la casa, manifestará la insensatez a todos. Es decir, los vasos de honra, los verdaderos creyentes, se darán cuenta de que estos son falsos maestros. A veces nosotros estamos tan apurados de que la gente vea la verdad. No, eso no es tu trabajo. No es tu trabajo que la gente vea los falsos maestros. Si ya tú lo has visto, tranquilo, corrígelos tiernamente para que puedan ir al arrepentimiento. Sí, tú lo has visto. No comiences, mira, los falsos maestros los vi allá, aquí. No. Corrígelos. ¿Por qué? Porque del Señor es manifestarle a todos que ellos no van a seguir. Es el Señor, el dueño de la casa. Él es el que revela, el que manifiesta. Como también sucedió con los de aquellos dos, es decir, Janes y Jambres. ¿Qué nos enseña, hermanos, entonces, este sermón? Tres cosas que quisiera dejar con ustedes. En primer lugar, querido pastor, predicadores, hay que hacer una pregunta. ¿Qué clase de vaso somos nosotros? Los que hoy tenemos la oportunidad de predicar, ¿qué clase de vaso somos? ¿Somos vaso de honra o realmente somos vasos de deshonra? Si es así, debemos limpiarnos para ser útiles al Señor. Querido hermano, examina lo que estás escuchando desde tu iglesia local. Examina a tus predicadores. Examina a tus pastores. Examínalo. Y si tú hallas que lo que ellos están proclamando no es la verdad, entonces corrígelo tiernamente para ver si el Señor
le permite el arrepentimiento y conozcan la verdad que aún no conocen. Querido amigo, quiero que entiendas esta mañana que resistir la verdad te hará perecer al final. Si tú sigues esta mañana resistiendo el Evangelio y la verdad, vas a fracasar. Al final vas a ser condenado. Tú necesitas esta mañana ser vencido como cada uno de los vasos de honra fueron vencidos y fuimos vencidos. Tú necesitas de Cristo, el Salvador, a ese Cristo Redentor. Eso es lo que tú necesitas.